El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 10. Con la motivación correcta y también con la actitud adecuada, ahora todos estamos estudiando el precioso Bodhisattva Charyavatara del gran Acharya Shantideva. Esta tarde vamos a empezar el quinto capítulo, conocido como el capítulo de la introspección vigilante o mantener la vigilancia. 2.2.3.1.2 Recolección e introspección vigilante. Capítulo 5. Y se dice que los dos temas principales de este capítulo 5 son la recolección y la vigilancia. Aquí, recolección significa recordar lo que uno ha prometido adoptar y lo que uno ha prometido abandonar, recordar eso. Y vigilancia significa que uno está atento a lo que ocurre, es capaz de ver lo que debe adoptarse y lo que debe abandonarse. Esto es la vigilancia. Y necesitamos tanto la recolección como la vigilancia. Recolección para recordar lo que uno ha prometido adoptar y lo que ha prometido abandonar. Y luego la vigilancia es llevar a cabo la acción después de haberlo recordado. No solo recordarlo, sino que, después de recordarlo, la vigilancia, por así decirlo, implementa lo que uno ha recordado en acciones o es capaz de hacer lo que debe adoptarse y lo que debe abandonarse. Por tanto, estos dos, recolección y vigilancia, son los dos temas principales del capítulo número 5. Como saben, aquí antes se decía que se explicarían las últimas 5 perfecciones. La primera perfección se explicaba más bien de forma general o en la parte inicial, y de las 5 perfecciones restantes, la conducta moral se explica en 2 capítulos, 4 y 5. En este texto, la conducta moral, la perfección de la conducta moral, se explica en 3 temas principales. Uno es el cuidado, que se explica en el capítulo 4, y luego el segundo y el tercero son la recolección y la vigilancia, que se explican en el capítulo 5, que vamos a estudiar ahora. Para explicar esto, hay 3 apartados principales. El primero es proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. El segundo, proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente. Y el tercero, instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. 2.2.3.1.2.1 Proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. Primero, proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. De hecho, intento decir los apartados como normalmente hacemos en las shedras, universidades monásticas. Se dice que con solo conocer el guión temático, uno conoce cuál es el significado del texto raíz que está incluido en dicho guión. 2.2.3.1.2.1.1 Enseñanza breve. 5.1 El primero, proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. En otras palabras, eso significa que para mantener los preceptos, el entrenamiento en los preceptos, necesitamos resguardar o proteger nuestra mente. Quienes deseen proteger o mantener los preceptos sin ningún deterioro, deben proteger la mente de los pensamientos negativos. Uno debe proteger la mente de los objetos erróneos, de los objetos negativos, ya que lo principal es la mente. Si tu mente está disciplinada, entonces naturalmente tu cuerpo y habla también estarán disciplinados, porque la mente controla el cuerpo y la palabra. La mente es como el control remoto que controla el cuerpo y la palabra. Sin el apoyo de la mente, el cuerpo y la palabra no pueden hacer nada. Como un cadáver. Un cadáver no puede hacer ninguna actividad porque no tiene mente. No puede realizar actividades ni actos. Todos los actos físicos y verbales están controlados por la mente, así que la mente es muy poderosa. Aunque esta mente no sea visible, es invisible, pero al mismo tiempo es lo más poderoso. Es la mente la que comete actos negativos o virtuosos. Es la mente la que experimenta felicidad o sufrimiento. Es la mente la que irá a la próxima vida o la que viene de vidas pasadas. Es el continuo mental o la mente la que alcanzará la liberación y el estado de la iluminación, y la que también puede caer en los 3 reinos inferiores. Todo esto es a través de esta mente, por eso es lo más importante. También, el que uno haga actos virtuosos o no virtuosos lo determina la mente, la intención, la motivación. Que algo sea virtud o no, no se determina por los actos físicos.
A veces, externamente, los actos físicos parecen negativos, pero en realidad son positivos. Y a veces, los actos físicos parecen positivos, pero en realidad son negativos. Por eso no podemos juzgar si es un acto positivo o negativo solo con verlo, o solo por observar el acto físico. No es posible. Lo principal es la intención. Por ejemplo, cuando los secuestradores dan chocolate a los niños parece algo bueno. Con un habla suave y agradable parece bueno, parece positivo, pero la intención no es correcta. Por tanto, en ese momento, dar ese chocolate no es un acto positivo porque la intención es negativa. La intención es secuestrar, por lo que ese acto físico también se vuelve negativo debido a la mala intención. De forma similar, a veces cuando los profesores reprenden a los alumnos parece algo malo, pero puede que la intención sea buena. La intención es enseñarles cómo comportarse, enseñarles cómo aprender y con ello mejorar al alumno, mejorar su comportamiento y mejorar su educación. Con buena intención, si el maestro reprende al alumno no por odio, parece algo malo por utilizar palabras duras, pero la intención es buena. Por tanto, uno nunca sabe si es positivo o negativo solo con ver el acto físico o verbal. Todo lo determina la intención o la mente. La mente es lo más importante, pero al mismo tiempo es lo más difícil de domar, de disciplinar. Lo que uno piensa en la mente, la gente no ve actos físicos. A veces nos da vergüenza hacer ciertas cosas porque la gente lo ve de inmediato. Pero los pensamientos negativos son algo que la gente no puede ver. Por eso es más difícil de controlar, más difícil de proteger, más difícil de resguardar. Pero es muy importante resguardarla porque sin proteger la mente es imposible proteger o resguardar nuestro entrenamiento o nuestros preceptos. Esta es la enseñanza breve. 2.2.3.1.2.1.2 Explicación extensa. Ahora, la siguiente es la explicación extensa, que también tiene 4 partes. La primera, razones por las que hay que proteger la mente. Segunda, cómo proteger la mente. Tercera, los beneficios de protegerla de este modo. Y cuarta, cómo esmerarse a la hora de proteger la mente. 2.2.3.1.2.1.2.1.2 Razones por las que hay que proteger la mente. La primera, razones por las que hay que proteger la mente. Esta también tiene 3. La primera es faltas de no proteger la mente, la segunda, beneficios de protegerla, y la tercera es resumen. 2.2.3.1.2.1.2.1.1 Faltas de no proteger la mente. Primero, faltas de no proteger la mente. Si no resguardas o no controlas la mente, eso tiene consecuencias muy graves, porque si no se protege la mente, se generan muchísimos pensamientos negativos como la ira y otros. Y también, a causa de esto, uno se ve impulsado a cometer muchas acciones negativas, y como resultado de esos pensamientos y acciones negativas, puede renacer en los tormentosos infiernos, el mayor sufrimiento del reino infernal. Así que esta es la falta de no resguardar la mente. Tiene consecuencias mucho más graves que no proteger a un elefante salvaje. Si dejamos suelto a un elefante salvaje, puede hacer daño a los demás, pero no causará tanto daño como si dejamos suelta nuestra mente salvaje. Si dejamos suelta a nuestra mente salvaje, eso nos llevará a experimentar el sufrimiento del reino infernal. Pero si dejamos suelto al elefante salvaje, puede causar daño, pero no causará un daño tan grande. Hay una diferencia incomparable entre estas dos consecuencias. 2.2.3.1.2.1.2.1 Beneficios de protegerla. Ahora, la siguiente, beneficios de protegerla. Esto también tiene 2. 2.2.3.1.2.1.2.1.2.a Enseñanza breve. La primera es la enseñanza breve. A través de la cuerda, normalmente atamos al elefante con una cuerda. Si atamos al elefante con cualquier cuerda, el elefante no podrá moverse libremente ni hacer daño a otros. De igual modo, aquí la recolección es como una cuerda y nuestra mente es como un elefante. ¿A qué se ata esa cuerda? Con la cuerda de la recolección atamos al elefante salvaje de la mente. Lo atamos a los actos positivos. Al hacer esto,
puede apaciguarse todo el miedo y podemos tener todas las virtudes o podemos tener todas las cualidades positivas. En resumen, el beneficio de controlar la mente es que controlando la mente podemos liberarnos del miedo al sufrimiento, podemos tener todas las cualidades o todas las virtudes. 2.2.3.1.2.2.b. Explicación extensa. Ahora la siguiente es la explicación extensa de este mismo punto. Esta también tiene dos partes. La primera es deshacerse de los miedos y peligros, y la segunda es desarrollar virtud. 2.2.3.1.2.1.2.b.a. Deshacerse de los miedos y peligros. Primero, deshacerse de los miedos y peligros. Esto también tiene dos partes, deshacerse en sí de miedos y peligros y prueba. 2.2.3.1.2.1.2.b.a.i. Deshacerse en sí de miedos y peligros. 5.4 y 5.5. Primero, deshacerse en sí de miedos y peligros. Por ejemplo, estas son las estrofas 5.4 y 5.5. Y dicen: los tigres, leones, elefantes, osos, las serpientes y toda clase de enemigos, los vigilantes de los seres en los infiernos, los espíritus malignos y demonios. Con solo atar la mente, todos ellos quedarán también atados. Con solo controlar la mente, todos ellos estarán también controlados. Todos estos animales feroces y todos los enemigos e incluso los mensajeros o guardianes de los reinos infernales y también espíritus y demás, esto significa que si podemos controlar la mente, si entrenas la mente o si domas la mente, es como domar todos los ataques de todos estos animales feroces y enemigos, espíritus y seres malignos, etc. Con solo domar la mente, uno puede domeñar todos los ataques de ellos, uno puede liberarse de todos estos ataques, o al domar la mente es como domar a todos estos seres dañinos, animales feroces y enemigos, simplemente domando la propia mente. Con solo domar o controlar o proteger la mente, uno puede protegerse de todos estos ataques o de todas las acciones dañinas de estos animales feroces y demás. 2.2.3.1.2.1.2.b.a.2. Prueba. Ahora, la segunda es la prueba de esto. En realidad, el señor Buda en sus sutras dijo que si uno puede controlar la mente, entonces puede controlar todos los fenómenos. Por eso todos estos miedos, el miedo a encontrarse o el miedo a ser atacado por animales feroces y demás, etc., todos estos miedos y todos estos sufrimientos infinitos son causados por la propia mente negativa. También los seres infernales realmente son torturados por los mensajeros de los reinos infernales empleando armas afiladas, etc. Todos estos diferentes tipos de sufrimientos inconcebibles que uno experimenta en el reino infernal, todos estos sufrimientos no son causados por otros. Los demás no pueden deliberadamente hacer que uno experimente el sufrimiento de los reinos infernales. Todo este sufrimiento que uno experimenta en los reinos infernales es causado por la propia mente negativa, por la propia ira y los propios pensamientos negativos. A causa de eso, o como consecuencia de tener todos esos pensamientos negativos, uno experimenta el sufrimiento de los reinos infernales. Pero al mismo tiempo, eso no significa que solo por tener pensamientos negativos uno vaya a renacer en los infiernos. No es así. Los pensamientos negativos graves, los pensamientos verdaderamente graves, pueden hacer que uno renazca en los reinos infernales. Y algunos pensamientos negativos pueden hacer que uno renazca en los reinos de los espíritus hambrientos o en los animales. O algunos pensamientos negativos pueden hacer que uno experimente sufrimiento en el reino humano, o en el reino de los dioses, o en el reino de los semidioses. Así pues, no todos los pensamientos negativos hacen que uno experimente el sufrimiento de los reinos infernales. Pero en todo caso, los pensamientos negativos hacen que uno experimente sufrimiento, aunque no necesariamente el sufrimiento de los infiernos. Por tanto, en todo el universo, o en los tres reinos, no hay nada más temible que esta mente. Si se vuelve muy negativa, eso es muy temible. No hay nada más temible que esta mente.
Aquí creo que se refiere a una mente negativa grave, una mente muy negativa. Por eso necesitamos domar, necesitamos controlar, necesitamos someter nuestra mente. 2.2.3.1.2.2.2.b.b. Desarrollar virtud. Ahora, lo siguiente es desarrollar virtud. Aquí, lograr la virtud se refiere a las 6 perfecciones. Todas son prácticas mentales. La práctica principal debe provenir de la mente. 2.2.3.1.2.2.2.b.b.I. Generosidad. 5.9, 5.10. Hay 6 perfecciones. La primera es la perfección de la generosidad, que corresponde a las estrofas 5.9 y 5.10. Dice en la estrofa 5.9, si la perfección de la generosidad, si la primera perfección consistiese en disipar toda la pobreza de los seres, si ese es el significado de la perfección de la generosidad, entonces, ¿cómo practicaron los Budas del pasado la perfección de la generosidad? Porque incluso solo en este mundo podemos ver que hay mucha pobreza, muchas personas pobres, muchos mendigos. ¿Cómo perfeccionaron los Budas del pasado la generosidad? Este es el tipo de argumento. Pero aquí la perfección de la generosidad no significa que uno haya eliminado por completo toda la pobreza. Significa la intención de dar todos los objetos que poseemos, incluyendo sus resultados, que son los resultados positivos, la intención de dar todas nuestras pertenencias, incluidos sus resultados, a todos los seres sin ningún tipo de avaricia. Al perfeccionar este tipo de práctica, o cuando uno ha perfeccionado este tipo de práctica mental, tal práctica mental se llama perfección de la generosidad. Como se dice en el sutra, dar todos los objetos adecuados o dar todas las pertenencias, todas las cosas, incluyendo el resultado a los demás, con esa intención, tener esa intención se llama la perfección de la generosidad. En realidad, si entramos en más detalle, la verdadera perfección de la generosidad y de las demás perfecciones solo existe en el estado de budeidad, pero en el camino del bodhisattva uno también puede practicar estas perfecciones. Las verdaderas, las perfecciones reales, están en el estado de budeidad. Así que aquí perfección significa práctica mental. Si la mente tiene el deseo de dar todas las cosas apropiadas, incluidos sus resultados, a todos los seres sin ningún tipo de avaricia, entonces se llama perfección. Como seguidores del Buda, no basta con escuchar 1 o 2 veces o simplemente con conocer el significado. Tenemos que practicar y practicar. Tenemos que familiarizarnos con este tipo de práctica y finalmente uno podrá encarnar realmente la perfección de la generosidad. 2.2.3.1.2.2.2.2.b.2.ii. Conducta moral. La segunda es la disciplina, o la conducta moral, la perfección de la conducta moral. Aquí también se plantea el argumento siguiente. Si cesar la violencia, si el cese de la violencia es la perfección de la conducta moral, ¿cómo los Budas del pasado la han perfeccionado si aún hay mucha violencia o muchas acciones dañinas o perjudiciales y muchas personas inocentes o muchos animales siguen sufriendo, etc.? Y aquí está la respuesta. La perfección de la conducta moral significa que la mente tiene el deseo de abandonar las acciones dañinas hacia los demás, hacia todos los seres, no solo hacia unos pocos, sino hacia todos los seres. Esa es la perfección de la conducta moral. Abandonar las acciones dañinas de cuerpo, palabra y mente hacia los demás. Es decir, no golpear físicamente a otros, no criticar verbalmente a otros, no tener mentalmente pensamientos de mala voluntad o mostrar enfado, etc. Uno debe abandonar todas las acciones dañinas de su propio cuerpo, palabra y mente hacia todos los seres. Ese es el significado. 2.2.3.1.2.2.2.b.2.ii. Paciencia. Ahora la tercera es la paciencia. Aquí también se argumenta diciendo que si cesar la continuidad de la ira o eliminar o suprimir a todos los enemigos es la paciencia, la respuesta es no.
La perfección de la paciencia no significa que uno elimina todas las iras del mundo o todas las iras del samsara, ni significa que uno haya eliminado a todos los enemigos del mundo o del samsara, porque los seres sensibles son ilimitados como el espacio, por lo que es imposible vencer todas las iras de todos los seres sensibles. La perfección de la paciencia significa controlar la propia ira, vencerla. Vencer la propia ira es como vencer a todos los enemigos externos, a todas las iras. Por ejemplo, creo que esto es un ejemplo hipotético. Es imposible cubrir toda la tierra con cuero. No se puede encontrar tanto cuero. Pero si se cubre solamente la suela del zapato con cuero, entonces donde quiera que se camine, uno está caminando sobre cuero porque la suela del zapato está hecha de cuero. Con solo cubrir la suela de los zapatos con cuero es como si se cubriera toda la tierra con cuero, porque donde quiera que uno camine, camina sobre cuero. De igual modo, vencer la propia ira o domar la propia mente, vencer los propios pensamientos negativos, es como vencer a todos los enemigos, justo como en este ejemplo. 2.2.3.1.2.1.2.b. B. IB. Entusiasmo. La siguiente es el entusiasmo. En esta también la mente es lo más importante. Aquí se explican estas 6 perfecciones para mostrar que en todas estas prácticas la mente es lo más importante. Todas estas prácticas son prácticas mentales. Principalmente es una práctica mental. Para ver esto, aquí se explican las 6 perfecciones. Ahora estamos en la 4ª perfección, el entusiasmo. En realidad, la 4ª perfección no significa solo poner esfuerzo. Uno puede poner esfuerzo en acciones virtuosas, puede poner esfuerzo en actividades mundanas o en acciones negativas, como los cazadores que también ponen mucho esfuerzo en matar ciervos y otros animales. Aquí, la 4ª perfección no significa simplemente poner esfuerzo en cualquier acción, significa poner esfuerzo en acciones virtuosas y además hacerlo con voluntad propia, con alegría, no estando forzado por otros a poner esfuerzo en la práctica del Dharma o de las virtudes. Ese tipo de esfuerzo no es la 4ª perfección, porque aunque uno se esfuerce en practicar las virtudes, a eso no se le llama perfección. Si uno no tiene el gozo de hacerlo, el deseo de hacerlo, y simplemente está obligado por otros, entonces no tiene el significado real de la 4ª perfección. La 4ª perfección significa poner esfuerzo en acciones virtuosas, por voluntad propia y con gran alegría. Uno debe sentir gozo, debe sentir felicidad al realizar todas estas acciones virtuosas. La estrofa 5.15 dice: como resultado de generar un estado mental claro, se puede renacer, por ejemplo, en el mundo de Brahma. Las acciones del cuerpo y la palabra, siendo más débiles, no generan tales resultados. Aquí el significado es que la mente es lo más importante. Solo el generar una mente clara o el tener una mente concentrada puede dar paso a grandes resultados, como Brahma y otros. Si las acciones físicas y verbales no están apoyadas por una mente poderosa, en ese caso las acciones físicas y verbales no pueden dar paso a un gran resultado. El resultado de las acciones mentales no puede ser comparado con los resultados de las acciones físicas y verbales, pues estos son mucho menores, mucho más débiles que el resultado de la acción mental. Aquí acción física y verbal significa quizás realizar acciones físicas y verbales con una mente distraída. Por ejemplo, si uno hace postraciones ante la estatua del Buda con una mente distraída, sin ningún enfoque, sin ninguna visualización, ese tipo de acción física no puede producir un gran resultado. En cualquier caso, las acciones mentales tienen un resultado poderoso, mucho mayor que el resultado de las acciones físicas y verbales. Por tanto, aquí significa que la perfección del entusiasmo también proviene de la mente. Principalmente es la mente, el esfuerzo mental o la concentración mental en las acciones virtuosas o es un esfuerzo mental. 2.2.3.1.2.1.2.b.b.v. Concentración meditativa. Y ahora, la quinta, que es la perfección de la concentración meditativa, lo que significa hacer todos estos esfuerzos físicamente, como sentarse en postura de meditación durante horas y horas y recitar verbalmente oraciones durante horas y horas. Pero si uno hace todo esto durante tantas horas con una mente distraída,
Buda dijo que tal acción carece de sentido. Esto no significa que no tenga ningún sentido en absoluto, sino que tiene menos sentido, menos resultado, o que no tiene un gran impacto o un gran efecto. Normalmente, nuestro gurú raíz, su santidad Gongma Trichen, Sakya Tritsin 41, siempre dice que la calidad es más importante que la cantidad. Y cuando recitamos mantras u oraciones de refugio o cualquier cosa, su santidad siempre lo enfatiza diciendo que calidad significa con concentración mental. Uno debería recitar con concentración mental, con visualización. Así, la calidad es más importante que la cantidad, pues recitar sin ninguna concentración o con distracción significa que solo estamos recitando y no estamos visualizando. Pero incluso los loros pueden recitar las 6 sílabas de Avalokiteshvara, etc., por lo que recitar oraciones y hacer la postura de meditación durante largas horas sin la concentración o visualización no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido o no tiene grandes resultados. Por tanto, aquí también se muestra cuán importante es la mente para practicar la concentración. 2.2.3.1.2.1.2.1.2.b.b. Sabiduría. La siguiente es sabiduría. Lo principal es que debemos darnos cuenta y conocer la naturaleza de la mente. Si no conocemos la naturaleza de la mente, si no realizamos la naturaleza de la mente, incluso si deseamos obtener felicidad y deseamos superar el sufrimiento, no podremos satisfacer nuestro propio deseo y seguiremos vagando en el samsara sin fin. Así pues, hasta que no realicemos la naturaleza de la mente, no seremos capaces de obtener la liberación de todo el samsara. Por ello, realizar la naturaleza de la mente es muy importante, y aquello que la realiza es llamado sabiduría. La sabiduría es muy importante, y si no se practica, no hay manera de alcanzar la liberación. Se dice que, sin la perfección de la sabiduría, las primeras 5 perfecciones no se llaman perfecciones. Si uno no tiene la perfección de la sabiduría, no tiene el significado de perfección, que en sánscrito significa paramita, o ir más allá. Aquí literalmente significa ir más allá del samsara, en tibetano farol tuchimpa. Y para ir más allá del samsara, uno debe erradicar los pensamientos egoístas que son la raíz de todo el sufrimiento del samsara. Porque los sufrimientos son causados por acciones negativas motivadas por aflicciones mentales como la ira, el apego y otras. Y la raíz de estos pensamientos negativos son los pensamientos egoístas. Mientras los pensamientos egoístas permanezcan, uno también permanecerá en el samsara. Así pues, para alcanzar la liberación debemos eliminar la raíz del samsara. Y para deshacernos de ella, uno debe tener la sabiduría que realiza la verdadera naturaleza de todos los fenómenos o que realiza la ausencia de egocentrismo. Por tanto, lo opuesto al pensamiento egoísta es la sabiduría que realiza la ausencia de egocentrismo. Y solo esta sabiduría puede eliminarlo, porque esta es la única opuesta al pensamiento egoísta. Y lo opuesto al pensamiento egoísta puede eliminar el aferramiento al pensamiento que se aferra al ser. Consecuentemente, la sabiduría es muy importante y, por supuesto, es parte de la mente. 2.2.3.1.2.2.1.3. Resumen. 5.18. La siguiente es la tercera. Resumen. Aquí, resumen significa de hecho que antes hay 3 partes. Primera, faltas de no proteger la mente. Segunda, beneficios de protegerla. Y tercera, el resumen. Ahora, el resumen. Así pues, necesitamos sostener o controlar la mente mediante nuestra atención plena, y también debemos proteger nuestra mente mediante la vigilancia. En cualquier caso, con atención plena y vigilancia, con estas dos, uno debería sostener, proteger y resguardar esta mente. Aquí, en la estrofa 5.18, dice: por lo tanto, controlaré debidamente mi mente para protegerla con eficacia. ¿Qué sentido tienen las cuantiosas disciplinas si no tengo disciplina para proteger mi mente? Los 2 últimos versos significan que, sin disciplinar la mente, tener muchas otras disciplinas no sirve de mucho, pues lo principal es resguardar nuestra mente. Basándonos en resguardar nuestra mente, podemos guardar todos los votos, todo el entrenamiento. Y con esto completamos razones por las que hay que proteger la mente.
2.2.3.1.2.2.2. ¿Cómo proteger la mente? 5.19, 5.20. El siguiente apartado es ¿cómo proteger la mente? El primer ejemplo, cuando uno tiene una herida. Cuando uno tiene cortes o heridas y va entre una multitud de personas, debe tener mucho cuidado, pues de lo contrario, si nuestra herida o corte se roza con las personas, causa más dolor. Por lo que debemos tener mucho cuidado al resguardar nuestra mente, especialmente si estamos entre multitudes o si estamos rodeados por otro tipo de malas influencias. Si no resguardamos nuestra mente, eso generará más y más sufrimiento. Igual que debemos tener mucho cuidado para proteger nuestros cortes o heridas al estar entre la multitud, pues de lo contrario puede causar más dolor, de forma similar, debemos resguardar nuestra mente. De lo contrario, tendremos un dolor mayor, lo que significa que en el futuro tendremos más sufrimiento, el sufrimiento de los reinos infernales. Por esto debemos resguardar nuestra mente. En realidad, esto está en las estrofas números 5.19 y 5.20. Y dicen: en medio de una multitud agitada y brutal, protegería con especial cuidado una herida. Similarmente, cuando esté en mala compañía, protegeré siempre mi mente, como una herida. Si por temor al menor dolor de una herida, la protejo con cuidado, ¿por qué no protejo esta herida que es mi mente por miedo a ser aplastado entre las montañas del infierno? Si no resguardamos nuestra propia mente, experimentaremos el sufrimiento de los reinos infernales. Por tanto, debemos resguardar nuestra mente. 2.2.3.1.2.2.2.3. Los beneficios de protegerla de este modo. 5.21. El siguiente. Los beneficios de protegerla de este modo. Si protegemos bien nuestra mente firmemente, incluso estando en medio de malas personas o malas influencias, o si uno está en lugares muy atractivos, aún así, uno puede mantener firmemente el propio voto, y no perderá el propio voto ni dañará los propios preceptos. Esto significa que si uno tiene una mente estable y guarda la mente firmemente, incluso estando rodeado de todas las malas influencias o de malas personas, aún así, no perderemos nuestros propios preceptos, es decir, no dañaremos nuestra propia disciplina. 2.2.3.1.2.1. ¿Cómo esmerarse a la hora de proteger la mente? 5.22. Cuarto apartado. ¿Cómo esmerarse a la hora de proteger la mente? Estrofa número 5.22. Dice: no importa si pierdo mis posesiones, mi honor, mi cuerpo y medios de vida. No importa ni siquiera si decaen otras virtudes, pero nunca permitiré que mi mente se deteriore. Lo que significa es que uno puede dejar ir la riqueza y los bienes propios, dejar ir el propio honor o el respeto de los demás, dejar ir el propio cuerpo y los medios de vida propios, así como dejar ir otras virtudes. Pero nunca debería dejar que se pierda la bodhicitta. Nunca debería dejar ir la disciplina y nunca debería dejar ir la bodhicitta, pues resguardar la mente o resguardar la bodhicitta es lo más importante. Por tanto, aquí se muestra cuán importante es resguardar la mente y la bodhicitta. Es mucho más importante que resguardar la propia riqueza, bienes, fama, nombre y poder, etc. 2.2.3.1.2.2. Proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente. El siguiente es uno de los principales apartados del capítulo 5. De hecho, el capítulo 5 tiene 3 divisiones principales, y con esto ya está completada la primera división principal: proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. El segundo apartado de la división principal es proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente. Para mantener los preceptos necesitamos proteger la mente,
Y para proteger la mente, necesitamos proteger la recolección y la introspección vigilante. Ahora estamos explicando este punto. El primer apartado dice que para mantener nuestros adiestramientos debemos proteger la mente. Ahora, el segundo apartado principal dice que para proteger la mente debemos proteger la recolección y la introspección vigilante. Este segundo apartado principal también tiene 3 divisiones. Primera, instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante. La segunda, las faltas de no protegerlas. Y la tercera, métodos de protección. 2.2.3.1.2.2.1. Instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante. 5.23. Primero, la instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante, que es la estrofa número 5.23. Dice: a los que desean proteger su mente, con mis manos unidas les ruego que mantengan la atención y la introspección aún a costa de sus vidas. Creo que aquí introspección se refiere a la vigilancia. Shantideva enfatizó la importancia de proteger la mente a través de la atención plena y la vigilancia. Aún a costa de sus vidas, con mis manos unidas les ruego, habla de proteger ambas, tanto la atención plena como la introspección o vigilancia. En cualquier caso, significa que quienes desean proteger la mente, primero deben proteger la atención plena y la vigilancia o introspección. Shantideva apela a todos los seguidores con las manos juntas, diciendo que para proteger la mente, por favor protejan primero la atención plena y la vigilancia o introspección. 2.2.3.1.2.2. Las faltas de no protegerlas. El segundo apartado es las faltas de no protegerlas. En las palabras no protegerlas, la palabra protegerlas se refiere a la atención plena y la vigilancia. Este segundo apartado tiene 3 subapartados. El primero es faltas de no proteger ambas. El segundo es faltas de no proteger la introspección vigilante. Y el tercero, faltas de no proteger la recolección. 2.2.3.1.2.2.2.1. Faltas de no proteger ambas. 5.24. El primer subapartado, faltas de no proteger ambas. Esto lo explica con un ejemplo. La falta de no proteger la atención plena y la vigilancia es que, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad grave o seria, entonces esta persona no puede hacer sus actividades normales, su rutina o trabajos diarios debido a la enfermedad. El paciente se debilita, su cuerpo se debilita, el paciente no puede hacer trabajos como de costumbre, pierde la fuerza o la capacidad de hacer las actividades normales o habituales, como ir a trabajar o hacer trabajos o hacer cualquier otro trabajo habitual o actividad normal. El paciente no tendrá fuerza para hacer todo esto, incluso es difícil caminar porque el paciente ha perdido fuerza, la capacidad física debido a la enfermedad. Así, quienes tienen una enfermedad seria han perdido la fuerza, han perdido la capacidad de fuerza, han perdido su capacidad de realizar su rutina diaria o sus actividades habituales. De forma similar, aquellos que son ignorantes, que no saben lo que debe adoptarse y lo que debe abandonarse, no tienen la capacidad ni la fuerza para realizar acciones virtuosas o positivas poderosas, porque debido a su ignorancia no saben cómo hacer estas acciones y por tanto no tienen el poder para hacerlo. Uno no puede hacer sin saber. Si alguien no sabe conducir, entonces esa persona no puede conducir. No podemos pedirle que conduzca el coche. Primero necesita saber y luego podrá conducir. Si uno no sabe, no tiene ni la habilidad ni la capacidad para conducir. Y de modo parecido, si la mente está controlada por la ignorancia, uno no tiene la fuerza para realizar actos virtuosos, igual que una persona enferma no tiene fuerza para hacer su rutina diaria o sus actividades habituales a causa de la enfermedad. 2.2.3.1.2.2.2.2. Faltas de no proteger la introspección vigilante. El siguiente, las faltas de no proteger la introspección vigilante. Y también se divide en 2 puntos.
el deterioro de la sabiduría y el deterioro de la conducta moral. 2.2.3.1.2.2.2.2.2.1 Deterioro de la sabiduría. 5.25. El primer subapartado es deterioro de la sabiduría. Sin vigilancia, lo que uno estudia, contempla y medita no permanecerá en la mente. Es como una olla que tiene un agujero en el fondo, por más que se vierta algo en ella, no permanecerá en la olla. Simplemente se fugará por el fondo porque tiene un agujero, no permanecerá. Análogamente, sin introspección vigilante, por más que uno estudie, contemple y medite, no permanecerá en la mente. La falta de vigilancia deteriora la sabiduría. 2.2.3.1.2.2.2.2.2. Deterioro de la conducta moral. 5.26. El segundo subapartado es el deterioro de la conducta moral. La falta de vigilancia deteriora la disciplina. Incluso si uno ha estudiado por muchos años, aunque tenga fe, tenga entusiasmo y respete los preceptos, si no tiene vigilancia no puede proteger su disciplina. No podemos proteger o resguardar nuestra propia disciplina o conducta moral y a causa de ello, la propia conducta moral será transgredida por las caídas. Por consiguiente, hay dos faltas por no proteger la vigilancia. La primera, que deteriora la sabiduría, y la segunda, que deteriora la conducta moral. 2.2.3.1.2.2.3. Faltas de no proteger la recolección. 5.27 y 5.28. Ahora el tercer subapartado. Faltas de no proteger la recolección. Si uno no tiene vigilancia, entonces el ladrón de las aflicciones mentales seguirá el deterioro de la atención plena y arrebatará o tomará las virtudes. Aquí la aflicción mental es el ladrón. El ladrón de las aflicciones mentales significa que, así como un ladrón se lleva las posesiones materiales, de igual forma las aflicciones mentales se llevan las virtudes, los méritos y, por ello, uno cae en los reinos inferiores. Y este ladrón de las aflicciones mentales siempre está buscando su oportunidad. Cuando no hay vigilancia ni atención plena, aprovecha esa ocasión, aprovecha esa oportunidad y arrebata o se lleva nuestras virtudes, y también destruye nuestras virtudes y felicidad. Esto significa que, si no tenemos vigilancia, se vuelve difícil proteger nuestra atención plena. Y cuando no hay atención plena, significa que uno no tiene la fuerza para recordar lo que está bien y lo que está mal. Y si no se recuerda lo que está bien y lo que está mal, es fácil que las aflicciones mentales tomen el control y destruyan nuestras virtudes y nuestra felicidad. Por tanto, para proteger nuestra atención plena y vigilancia, necesitamos conocer el beneficio de ambas y las consecuencias de proteger o no la atención plena y la vigilancia. Al conocer todo esto, uno debería recordarlo una y otra vez e intentar implementarlo en su vida diaria, de modo que pueda realmente convertirse en una persona muy disciplinada que solamente haga lo que necesita hacer y no haga acciones negativas. Con esta disciplina, uno puede hacer un gran progreso en el camino y seguir mejorando cada vez más y finalmente podrá alcanzar la liberación y el estado de la iluminación. Estas son las estrofas 5.27 y 5.28, y con esto concluiré la sesión de hoy.